uno se anima, ¿no? Uno, pues, cuando tú tienes en tu corazón alabar a Dios, glorificarle, pues la verdad que a mí me anima, ¿no? Porque los tiempos no son míos, los tiempos no es del hombre, los tiempos son de Dios. Y dice que una luz no se puede poner debajo del almud, sino en el candelero. Y yo la verdad que meditaba en estos tiempos, ¿no? Porque la verdad que es guapo, ¿no? Yo he vivido pues estos años como iglesia, entendiendo y sabiendo de que la gloria es para Dios, la gloria es de Dios, y viendo, como decían, conversiones, no solo viendo conversiones, sino entendiendo cuál era realmente el llamado que yo tenía para con Dios. Y la verdad que fue especial, ¿no? Porque yo la verdad que no salgo, como veis, mucho en los vídeos, pero la verdad que no importa el salir o no salir, lo que importa es realmente el agradar al Señor. Y yo miraba, ¿no? Yo miraba cuál era realmente el motivo, ¿no? Y Dios me lo hizo claro ver en mi vida, ¿no? Dice la palabra de Dios, dice que los ancianos oraron por Felipe. Hubo una situación donde yo un ministerio. Y la verdad que yo eso ha venido muy fuerte en estos días a mi vida, ¿no? De poder salir, de poder compartir, y no solo compartir, porque también Felipe se le acercó a un etíope y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dice que se lo explicó y le habló de la muerte y la resurrección de Cristo. Y ese es mi ánimo en esta mañana, ¿no? Que la gloria es de Jesús y no importa el que se te vea, lo que le importa a Cristo es tu corazón. Un corazón humillado, un corazón quebrantado, entendiendo de que el ministerio que tú tienes, Dios te lo va a conceder. Ese es mi ánimo. Gracias. Claro. Buenos días a todos. Para los que me conocen o no me conocen, soy Jimena. Conocí esta iglesia, aunque no lo crean, gracias al padre de mi hija, que no está bautizado ni nada, pero gracias a él estoy aquí y conocí esta iglesia y tengo esta familia en Cristo. Como personas, creo que siempre vivimos o nacemos creyendo en Cristo, pero realmente llegamos a conocer a Cristo cuando nos convertimos, porque antes de ello, como personas y como humanos que somos, tenemos iras, malos pensamientos, malos sentimientos también, pero en los problemas del día a día uno le pasa malos sentimientos por la cabeza, iras, y de repente Dios me dio una palabra rema que está en Proverbios 20:22 y me dijo, dice el proverbio, no digas yo me vengaré, espera en Jehová, Él te salvará. Y fue ahí cuando yo me quebranté, caí de rodillas y entendí que uno no puede tomar las decisiones o la venganza por las manos de uno, porque tenemos un juez justo, un padre, un cuidador, un pastor, que es el gran yo soy, el creador del mundo y el que nos creó a la humanidad. Entonces, pues, empecé a sentirle más cerca a Dios, a sentirle, a vivir con Él, a cambiar mis pensamientos. Entonces, un día, porque Dios hace las cosas a su perfección, no es cuando uno quiere o cuando dice, sino cuando Él así lo determina. Un día fui a la casa de Alex, y era un viernes, y me dijo, pues mire, le invito a la iglesia porque hay la reunión de la Santa Cena. Cuando no sabes, cuando no conoces, pues dices, bueno, ¿cómo voy a ir a una cena sin ser invitada? Encima somos dos, mi hija y yo. Habrán 2 platos de comida. Y dice, no, la Santa Cena es compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice, vamos,
aunque usted no participe de la cena, participará de la oración. Y dije, bueno, si es para estar con Dios, ya creo que será bonito. Y vine, y sí, tenía un resentimiento en mi corazón hacia mi hermano de sangre, pero yo decía, como las personas somos así, yo no tengo la culpa, a mí me tienen que pedir perdón, yo no tengo por qué pedir perdón. Pero cuando estaba arrodillada orando, me vino y escuché claramente que me dijo, tienes que pedir perdón. Pero yo dije, pero yo ¿a quién tengo que pedir perdón? Yo no he hecho nada. Y me vino la imagen de mi hermano, su esposa y sus hijas, y yo pidiendo perdón. Y fue cuando me volví a quebrantar y dije, pues si tú lo dices, pues bien, tendré que pedir perdón. Y fue así. Y el día que yo fui a la casa de mi hermano a pedirle perdón, se repitió la escena que ya pasó por mi mente. En la casa, tal y como pasó en mi imaginación, en mi mente, esa revelación, mi cuñada a mi derecha, mi hermano a mi izquierda y las niñas de frente. O sea, es que decía, es que no puede ser, es que yo ya lo viví esto. Pero bueno, entonces fue cuando dije, tengo que bautizarme, porque Él está más cerca de mí, enseñándome cosas maravillosas. Y fue así cuando tomé la decisión de bautizarme, y me bauticé el 20 de octubre del 2019 a las 4:33. Fue un domingo que hizo una semana espléndida, pero ese día cambió el tiempo bruscamente, como suele pasar aquí, empezó a hacer frío. Yo pensé que Paco y Juani me bautizarían, pero no, fue Kiko y Peso. Y como hacía tanto frío, Fefi me dijo, pero ¿estás segura que hace frío? Igual si quieres lo dejamos para la próxima semana. Y yo dije, pues no, porque el chanclas, el enemigo siempre está metiéndose a ver si cambiamos de opinión. Y dije, no, si la piscina está lista y este es mi día, pues llueve, truene o relampaguee, hoy me bautizo. Y así fue. Y me bauticé ese día. Y entonces, los problemas siguen, sí, es verdad, pero como dicen, cuando te bautizas y conoces a Cristo, la forma de enfrentar los problemas son diferentes. Y por eso siempre voy al versículo de Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Por eso digo, yo como hija de mi Dios, de mi Creador, de mi Rey, de mi sustentador, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso digo, gloria a Dios, y alabemos y adoremos al Padre, que nunca nos abandona. Gracias. Buenos días. Hola. Me centro porque llevo mucho tiempo que no he estado aquí con el público, bueno, ni aquí ni en ningún lado. Así. Bueno, pues yo me llamo Slavica, me llaman Slavi, me han cambiado el nombre, nada más llegar. Así que bueno, por un lado estoy contenta de empezar todo de nuevo. Pues, ¿qué os podría contar de mi vida? Que al decirme, al salir, pues dar mi testimonio, pues bueno, la verdad que hoy en día, después de un caminar en Cristo, pues poco os puedo contar que he perdido de la vida del pecado, porque cuando somos jóvenes, pues todo lo ves a otra manera. De hecho, veo a Roberto, veo a mis hijos, ingresado con 17 años, ya sin ganas de vivir, porque ya pensaba que si eso lo que conocía de mi vida era lo que me seguía más adelante, pues no tenía un propósito. Y de hecho,
espiritualmente ahora viéndolo, pues lo entiendo perfectamente que no había ningún propósito en ello. Y pensando un poco en mi vida, no era tanto lo que pude hacer o lo que no pude hacer, pero sí que me acuerdo desde muy pequeñita pues de tener un corazón pues rebelde, un corazón que no veía sentido en nada, no me llenaba nada, ya hablando de antes de caer en muchos problemas y muchas situaciones, ya estando en mi familia veía pues que no me llenaba nada y me di cuenta que no había sentido. Y al ingresar, pues la gente me hablaba pues de Jesús y no era tanto lo que me hablaban, porque de hecho vine de Croacia, no había nadie, en aquella época no había croatas, luego en la comunidad donde yo estaba, que ingresé en Burgos, tampoco había españolas que hablaban inglés, entonces como que me vi, pues eso, entre Dios y yo, no había más, y de lo que veía es lo que hablaba, porque es que muchas veces hablamos y pues lo que habla y lo que reflejamos, pues no, pues como decía Paco otro día, pues no, a veces no es lo que se ve. Pues yo veía en personas, las personas que me daban, pues todo. Yo pensaba, digo, vale, ¿y qué me van a pedir en cambio? Me decían, bueno, ¿tú quieres que esté contigo? No lo entendía, se quedaban conmigo a mi lado, a veces ni me hablaban, y yo decía, bueno, ¿y mañana qué me pedirán? Y mañana, porque claro, estaba acostumbrada a vivir en un mundo que es lo que ofrecías, es lo que recibías, y a veces no en toda su plenitud. Y poco a poco me acuerdo de una persona muy amada, una hermana, que un día me dijo, dice, bueno, si tú lo que tienes que arrepentirte, tienes que aceptar a Cristo en tu vida y tienes que reconocer porque solamente Él puede cambiar tu vida, porque Él te ama. Pues lo primero que salió de mí, pues vale, si Jesús me ama, ¿por qué yo tuve que pasar por todo lo que pasé? Y me dijo, pues bueno, si tú piensas, ¿por qué le echas la culpa a Jesús? Que lo que has hecho en tu vida has sido tú. Y ahí me hizo pensar, ahí donde doblé mi rodilla y me di cuenta que, pues bueno, ni tanto la familia, ni los amigos, ni la gente que me rodeaban, no podían llenar ese vacío que yo tenía en el corazón desde muy pequeñita, porque me crié con mis padres, con mis hermanos, pero en realidad siempre me he sentido sola, siempre me he sentido, pues bueno, como autista, una persona pues ahí que no entendía el mundo, que no entendía lo que vivía, ¿sí? y como que nadie me quería, tal como soy, pero ahí en Cristo me di cuenta pues que Dios no es solamente que me aceptó cuando peor estaba, sino que quería cambiar mi vida, que quería pues hacer algo nuevo, y de hecho lo hizo. Pues mi caminar no ha sido todo fácil, porque siguen muchos conflictos en mi corazón donde Dios quiere obrar. Al aceptar a Jesús fue lo mejor, es mi Rey, mi Salvador, es mi amigo, es una persona que cuando te ves defraudado por el hombre, siempre está. Nunca me ha defraudado después de ciertos años en caminar, y mi vida pues es eso, pues seguir pues un poco pues caminando en lo que Dios pide de mí día a día, aprender, darme cuenta que por los muchos años que lleves o pocos años que lleves, que es que no sabemos nada, porque siempre vienen otras situaciones y Dios nos quiere abrir la visión y ver las cosas diferente. Y yo lo que quería animaros, a ver si el versículo donde lo tenía, porque ya se me ha ido y todo. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Es en Salmo 18, 28, es un poco lo que vivo yo hoy en día. Dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos lo que en él espera. Y esta es pues un poco el tiempo que vivo, la confianza que quiero tener día a día, cuando las cosas van bien y cuando no van tan bien. Y sí que me gustaría que Él sigue pues alumbrando esas tinieblas, porque es verdad que estamos en luz, que estábamos otro día, me estaba compartiendo Juani, ha sido una palabra súper especial, y me doy cuenta que es verdad que he aceptado a Jesús, sigues una vida en luz, pero todavía de nosotros brotan
muchas cosas que ni siquiera sabíamos que están, y Dios quiere pues transformarlas para su gloria, evidentemente, y es mi ánimo. Gracias. Gloria a Dios. Buenos días. Bueno, pues yo vine a Reto una gran necesidad, y conocí a Reto, pues eso, aquí. Y aquí estoy escuchando la palabra cada día, y escuchando, leyendo, y al final entendí que todo lo que tenía, todo lo vivido en tinieblas, lo que había vivido, era que era pecador. Y entonces pues llegó un momento que dije, bueno, pues tengo que cambiar, yo quiero cambiar de vida. Tenía una adicción, vine con una adicción, y esa adicción ya lo dejé. Y entonces pues Jesucristo, leyendo, cuando leí yo que Jesucristo había muerto por mí, por mis pecados en la cruz, dije, esto hay que seguir a Cristo, seguro. Para mí es mi bendición. Perdóname si hablo lento, porque, ¿vale? Y entonces pues me vino, sin buscarlo yo, un arrepentimiento. Que humillarme, me arrepentí de mis pecados, y no sé, pues a mí fue cosa de Dios. Y entonces me di cuenta que sí, que Cristo era mi salvador, mi sanador, mi fiel amigo, todo tengo en él, y lo que tenía, lo pasado está. Ahora tengo que ver el futuro, mi futuro es él, mi futuro, mi caminar es de él y para él. Pues eso quiero decir, no puedo decir nada más porque sí, pero que no puedo, el sentido es lo que soy así. Muchas gracias por escucharme. Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días. Y bueno, pues como bien nos están compartiendo, gloria a Dios, ¿verdad? Por poder pues, ver personas que nos testifican, que nos están hablando pues, de la importancia de la palabra de Dios, de estas vidas transformadas, que Dios está transformando entre nosotros y seguirá transformando. Y la verdad que esto siempre es un motivo de alegría, ¿no? Y de, como nos dice la palabra de Dios, de poder ser esos bienaventurados o felices, la gente que ha recibido la palabra de Dios, y que más personas pues se están uniendo, ¿no? Al cuerpo de Cristo, y esto pues siempre es un motivo de alegría, ¿no? Bueno, yo quería un poco pues seguir pues compartiendo con vosotros lo que habíamos comenzado el viernes, que estuvimos hablando de la importancia de la armadura de Dios, de revestirnos de toda la armadura que Dios nos da para que podamos resistir el día días malos que vienen, y por eso Dios pues nos equipa con esta armadura, con este revestimiento, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo y poder resistir, y como bien estuvimos compartiendo el otro día, pues poder tomar toda la armadura que Dios nos da, que era esa palabra panoplia, que tiene que ver con toda la armadura para poder estar firmes, ¿no? contra muchas acechanzas pues que el diablo quiere traer a nuestras vidas, ¿no? Y hoy pues un poco pues continuando con dos partes de la armadura, que creo que son dos partes muy importantes, aunque toda la armadura, como bien estábamos compartiendo, es muy necesaria. Estuvimos hablando de puntos doctrinales en cuanto a la salvación, en cuanto a la obra de justificación, esa declaración jurídica y legal que Dios nos declara inocentes y no culpables, y Dios nos pone totalmente en otro lugar, diferente donde estábamos, pues como bien mi mujer ha estado compartiendo, ¿verdad? Hemos llegado con pecado, con vidas separadas de Dios, alejados de Dios, y ahora pues tenemos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Que es esa obra de salvación en nosotros, ¿no? Y es esa nueva identidad, ¿verdad? Los hijos de Dios tenemos una nueva identidad, ¿no? Es una palabra interesante, ¿no? Cuando hablamos del sacrificio de Cristo o de la obra redentora de Cristo en la cruz, hay una palabra que Cristo menciona, y es esta palabra consumado es. Cuando hablamos de esa palabra consumado es una palabra que tiene mucho peso
mucho peso en nuestras vidas, que es la palabra tetelestai. Esta palabra tetelestai nos enseña claramente que la obra se culminó, ¿verdad? Pues se llevó a su total perfección, o se consumó, se acabó. Antiguamente, en la antigua Grecia, los hombres cuando hacían un trabajo, por ejemplo, pintaban un cuadro y acababan de pintar el cuadro, ponían abajo acabado, firmaban, ¿verdad?, con una tinta y decían acabado, era esa palabra tetelestai. O un hombre cuando iba a hacer un trabajo y se le decía, mira, tienes que hacer este trabajo y realmente debes de hacer esto, y cuando realmente el trabajo estaba acabado y iba al hombre que le había mandado el trabajo, le decía, mira, el trabajo se acabó, y se ponía en el contrato que se había firmado, tetelestai, consumado es, acabado es. Bueno, la palabra que Cristo mencionó, esa palabra tetelestai, vemos claramente que se acabó un pacto antiguo y comienza una nueva era. En esa nueva era estamos nosotros, ¿verdad?, los hijos de Dios. Esto es una nueva era, es esa palabra tetelestai, donde realmente Dios nos está diciendo, mira, todo se acabó, todo se terminó, el pecado fue quitado, fue vencido por medio de la muerte de Cristo en la cruz, y ahora hay una nueva era. La nueva era son esas personas que son redimidas, ¿verdad?, que son unidas a Cristo, y esta es la nueva era. ¿Qué es esta gota de tinta, verdad?, en un océano que está lleno de muchos significados, ¿no? Y eso es lo que sucede en nuestras vidas, ¿no? Esa palabra, esa gota de tinta, cuando ha sido acabado aquello que Cristo dice, tetelestai, consumado es, la obra se consumó, el plan se llevó a su total perfección, comienza una nueva era donde realmente los hijos de Dios, los cristianos, ¿verdad?, ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Y ahí comienza nuestro revestirnos de toda la armadura que Dios nos da y poder salir a luchar, ¿verdad?, contra. Y una cosa muy importante, una cosa es ser un guerrero y otra cosa es dar guerra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, es parecido, pero es muy diferente, ¿no? Y a veces Dios nos está demandando de ser hombres de guerra, ser guerreros, no dar guerra, sino ser hombres de guerra, ¿no? Para ello necesitamos revestirnos de toda la armadura que Dios nos da para poder resistir. Quería hablar de estas dos últimas piezas, nos faltó el escudo, no tenemos tiempo para detallar muchas más partes de la armadura, pero sí el apresto del Evangelio, estar preparados siempre para presentar una defensa, para tener una buena defensa, una buena apología de la palabra de Dios. Necesitamos tener la palabra de Dios, que la palabra de Dios podamos ser esos oidores, hacedores de la palabra de Dios. Y la palabra habla de dos clases de oidores. Posiblemente aquí hay muchos receptores de la palabra de Dios, gente que están recibiendo la palabra de Dios o están escuchando la palabra de Dios, pero un buen receptor siempre es la persona que oye la palabra de Dios y la pone por obra y la hace, o es la persona que oye la palabra de Dios y la guarda en su vida, y la persona que guarda la palabra de Dios produce un fruto. Entonces es muy importante estar aquí y ser un buen receptor. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo aquí en este versículo, que estábamos en Efesios capítulo 6, versículo 17, tomando el yelmo de la salvación, y fíjate cómo dice, ¿no? Muchas veces he compartido este texto, en muchas ocasiones hemos oído hablar de la armadura del cristiano, pero pocas veces me he parado a pensar realmente en estas dos palabras que dice, la espada, ¿de qué dice? Del Espíritu. O sea, nos está hablando de una palabra, que esa palabra, que es la palabra de Dios, esos 66 libros que tenemos en la palabra de Dios, ese canon, donde realmente el canon fue cerrado, ¿verdad? Y es esa vara de medir, donde nos está enseñando. Pero ahí dice palabra y espíritu. O sea, nos habla de dos cosas muy importantes. No nos está hablando de un conocimiento intelectual, que posiblemente muchos podemos adquirir también por medio del oír la palabra de Dios, pero nos habla de una palabra unida al espíritu. Y cuando realmente estas dos cosas están unidas, es poderosa, es poder de Dios. Porque como bien decíamos el otro día, Pedro cuando se puso a hablar en Hechos 2, fue un hombre del vulgo, un hombre sin mucho conocimiento, sin mucha letra, pero un hombre lleno del poder de Dios, totalmente controlado por el poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas y nosotros hablamos la palabra de Dios por medio del Espíritu, la palabra de Dios no vuelve ¿qué? Vacía. Actúa. Es ese martillo que, como bien dice Jeremías 29, ese martillo que quebranta la piedra, la golpea y la despedaza. Llega la palabra de Dios y trae fe a los corazones.
La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y por el oír el qué? La palabra de Dios. Entonces es muy importante ser un buen receptor. Estar aquí hoy y estar escuchando la palabra de Dios, claro que sí, pero posiblemente habrá dos clases de oidores, como bien nos dice Santiago. Santiago nos explica muy bien esto en el capítulo 1, ¿verdad? Y nos habla de dos clases de oidores. El oidor hacedor, el oidor que es bienaventurado, porque lo que oye, ¿qué hace? Lo cumple. Y el oidor olvidadizo, que oye la palabra de Dios, pero tan pronto se va, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se olvida. Yo muchas veces, ¿no?, le pregunto, ¿de qué hablaron? Yo sé que hay muchas veces que venimos en una reunión y a mí me cuesta muchas veces retener, como decía Jeremías, ¿verdad? Los males ha hecho mi pueblo, ha edificado para sí cisternas rotas que no retienen la palabra de Dios. Porque al retener la palabra de Dios, como bien nos dice, ahí me gustan mucho los evangelios, y 3 de los evangelios, cuando nos hablan de la parábola del sembrador, nos hablan de puntos muy importantes, ¿no? Y habla de los puntos muy importantes de la buena tierra. La buena tierra siempre tiene que ver, como bien nos dice, por ejemplo, Mateo en el 13:23, dice que es el que oye y ¿qué? Y entiende. Pero en cambio, Marcos dice que es el que oye y recibe la palabra de Dios. Pero en cambio, Lucas nos dice que es el que oye y retiene. Entonces vemos claramente entender la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, y como no, retener la palabra de Dios. Porque como bien nos dice en muchos versículos, encontramos en el Evangelio de Juan, que nos dice que el que guarda la palabra de Dios no verá el qué, no verá la muerte. O un versículo que le compartía yo a Paco, porque Paco me decía un versículo de Bienaventurados, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Es un versículo que a mí me gusta, ¿no? Me gusta tenerle guardado en mi vida, en mi corazón, y dice así. Y encontramos esta palabra bienaventurados, la palabra macarios, que tiene que ver con una palabra que siempre nos habla de bendecidos, de personas benditas o felices, o personas que son bendecidas por la palabra de Dios, y lo encontramos en Mateo 5, la bienaventuranza, ¿verdad? Pero aquí también nos dice, bienaventurado ¿quién? El que lee, en el versículo 3, y los que oyen la palabra de esta profecía. Y muy importante, ¿y qué? Guardan las cosas en ella que escritas, porque el tiempo está ¿cuánto? Cerca. Entonces, qué bueno es poder ser un buen receptor, una persona que tiene, por eso Dios nos dio 2 oídos. ¿Por qué nos dio 2 oídos? Porque necesitamos oír muy bien y a veces necesitamos hablar menos, pero yo sé que tenemos que hablar, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, no que ve, dice que cree. Entonces, el Evangelio es para predicarlo. El Evangelio hay que predicarlo. No es tan importante el predicador, es importante la predicación, el Evangelio, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está claro que es la que va a actuar en tu vida, la que te va a convencer por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, tenemos la palabra de Dios, inerrante, libre de error, infalible, tiene infabilidad, ¿verdad? No es como nosotros que somos hombres falibles, que podemos fallar. La palabra de Dios no falla. Fue escrita en un periodo de unos 1500 años por más de 40 autores, donde no encontramos errores, donde está libre de errores, ¿verdad? Porque fue algo inspirado por Dios, como nos dice 1 Timoteo 3:16. Autosuficiente en sí misma, ¿verdad? La palabra de Dios no necesita muchas veces de esos agentes externos que a veces queremos utilizar sistemas y maneras. Y hoy en día en la iglesia encontramos mucho esto, buscamos cosas que realmente queremos hacer, que la palabra de Dios pueda tener más valor. No tiene más valor porque la queramos decorar o porque queramos hacer grandes movimientos, ¿verdad?, de músicas y de cosas que vienen del exterior, como para que la palabra de Dios pueda llegar a las vidas. No, la palabra de Dios tiene que llegar porque es autosuficiente en sí misma, ¿no? Yo recuerdo una experiencia una vez vivida, y ayer hablaba con Paco, ¿no?, de muchas veces en las iglesias vemos esto, mucho humo, cosas que son vapor, que se desvanecen en sí mismas. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra unida con el Espíritu tiene poder para cambiar nuestras vidas, ¿no? Yo recuerdo un tiempo, mi vida, cuando estuve de misionero en Venezuela, estuvimos en una ciudad, ¿no? Yo vivía en una ciudad con 10 chicos,
Y Silverio, bueno, la persona que estaba allí, me dijo, mira, van a venir una gente de una iglesia de Miami, una iglesia liberal, una iglesia que, bueno, tenían sus maneras de hacer las cosas, no las critico, lo cuento como experiencia. Y me impresionó, ¿no? Porque alquilaron un hotel muy grande, donde empezamos a hacer, ellos llamaban evangelismo explosivo, empezamos a salir por las universidades, a dar folletos, la verdad, un trabajo guapo, ¿no? Porque era poder predicar el evangelio, hablar de la salvación, estar el apresto del evangelio de la paz, era llevar el evangelio a la gente, el mensaje de la paz. Pero recuerdo que cuando llegó el día del evento, el día que me pusieron a mí en la puerta ahí, me pusieron diácono Paco vestido con una corbatita y yo nada más que tenía que llegar a la puerta, bienvenido, bendición hermano, bienvenido, bendición hermano, bienvenido, a todo el mundo que me pasaba por la puerta, ¿no? Y de repente, aquello, pues bueno, se subió allí el pastor y se puso a predicar, a hablar un poco y de repente, bueno, pues ahora vamos a hacer algo para los jóvenes, se puso una gorra, se tiró la gorra, empezó a salir música rap cristiana, ahí se hizo un corro, empezaron todos a bailar allí rap. Es verdad que después de aquello pusieron la película de la Pasión de Cristo y el hombre se puso a predicar del arrepentimiento y a veces vemos todas estas cosas, ¿no? Como que realmente la palabra de Dios necesita de todas estas cosas externas que vienen de fuera para que la palabra de Dios tenga peso. La palabra de Dios es autosuficiente en sí misma. No necesita de todas estas cosas que a veces son adornos exteriores para que la palabra de Dios tenga peso. La palabra de Dios es viva y es ¿qué? Eficaz por sí misma, por sí misma. No necesita al predicador, aunque usa a los predicadores, porque la palabra tiene que ser predicada, pero la palabra es autosuficiente en sí misma. Bien le dijo, ¿no? En este ejemplo, el rico y Lázaro, cuando vemos que el rico le dijo, bueno, pues manda a alguien de entre los muertos para que le testifique a mis hermanos, para ver si así ellos creen y no vengan a este lugar de tormento donde yo estoy. Y Abraham que le dijo, mira, a los profetas que tenéis, a ellos que oíd. Porque si no oyen a los profetas y oyen la palabra de Dios, si no creen en la autosuficiencia de la palabra de Dios, jamás creerán aunque los muertos resuciten. Y si un muerto, una persona hoy puede resucitar es por medio de que oye la palabra de Dios. Pero la palabra unida con el Espíritu. Esa palabra que, como bien estamos diciendo, no algo intelectual que nos hace crecernos en nuestro ego, sino algo que tiene que ver con el poder de Dios, que es su palabra, ¿no? Que es la palabra de Dios. Bueno, me gustaría en un momento ir a Santiago, capítulo 1, un texto muy conocido, un poco hablando sobre este tema que creo que es tan importante, que es la palabra de Dios. La verdad que hay mucho tema para poder hablar de sus atributos, de la palabra de Dios. Luego mencionaremos también este Salmo 119, un salmo precioso, que tiene muchos versículos que nos habla siempre de los atributos de la palabra de Dios, ¿no? Pero aquí, en este capítulo de Santiago, capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia, bueno, empezamos desde el 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, y nos habla de tres cosas muy importantes, ¿no? Estas tres cosas muy importantes nos habla engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre, palabra importante, se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego ¿qué hace? Siguiente pregunta, se olvida. Y nos habla de tres cosas, ¿no? Tres cosas que tienen que ver, se considera a sí mismo, se olvida de sí mismo y se engaña a sí mismo. Es la persona que realmente es un oidor que no es hacedor, o un oidor que no es bienaventurado, pero luego nos habla del oidor bienaventurado, de la persona que realmente oye la palabra de Dios y hace la palabra de Dios y pone la palabra de Dios por obra, ¿no? Y nos habla de esta ley perfecta. Esta ley perfecta, me gustó un libro que escribió Miguel Núñez y el hombre pues, nos habla un poco de estas cualidades de la palabra de Dios. Tengo aquí un escrito de él un poco así, que dice que la palabra de Dios restaura el alma, como bien nos dice el Salmo 19, y no tenemos tiempo para ir allá al Salmo y poder desglosar un poquito el Salmo, pero nos habla que restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. La ley que alude el Salmo 119 caracteriza por
por el Salmo así: limpia, es limpia, eterna, verdadera, justa, deseable y dulce. Así es la ley de Dios. Porque luego un poco más abajo nos dice, ¿verdad?, en este versículo: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo en su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego ¿qué hace? Se olvida. La palabra de Dios es este espejo, ¿no? Es esta, no sé si te ha pasado, ¿no? A mí muchas veces me ha pasado, ¿no? Que abres la palabra de Dios, te pones a leer la palabra de Dios y parece que te está, si es que me está hablando, si es que me está diciendo algo a mí, si es que me está diciendo tal y como yo soy. Me está mostrando, ¿no? Porque la palabra de Dios es como es, viva, ¿verdad? La abres y te habla. Yo el otro día les compartía ahí un poco en la reunión y les hablaba de hacerle preguntas a la palabra de Dios. Y la Biblia no se tarda en responderte, te enseña, te habla, porque es viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo, ¿verdad?, de nuestras almas. Y Santiago pues, nos habla realmente luego de estos hombres ahí bienaventurados, porque se considera así cuando dice: más el que mira atentamente, dice el versículo 25, en la ley que dice, en la ley perfecta. En esta ley, en esa ley que nos cambia, que nos transforma, que es una ley perfecta, que es una ley de Dios, que como bien nos dice claramente, nos habla de esos oidores, hacedores, de esas personas bienaventuradas, ¿no? El bienaventurado, el que hace la palabra de Dios, como dice esa ley que mira atentamente la ley de la libertad, que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será, que dice, muy importante, un oidor bienaventurado, bienaventurado en todo lo que hace. Y bueno, la Biblia nos enseña, ¿no? Hay un versículo de Lucas 11:28, ¿lo puedes poner ahí? A ver cómo dice ese versículo. No yo buscarlo. 11:28 de Lucas. Y él dijo: antes bienaventurados, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. Oyen la palabra de Dios y no sale de aquí y se olvida de la ley perfecta, sino que la oye y la hace. Ese es el bienaventurado. La oye y la guarda. Ese es el oidor bienaventurado. Ese es el buen receptor de la palabra de Dios. Bueno, dijo un gran hombre de Dios, dijo: oír, fíjate cómo dice, oír de que hay un banquete, dice, no, que no te saciará. Oír hablar que hay un manantial de agua no calmará tu sed. La información de que en el Banco de España hay mucho dinero no te va a hacer rico. El conocimiento de que hay un refugio para la tormenta no salvará el barco de la tempestad o de hundirse. La información de que hay una cura para una enfermedad no sanará al enfermo. Debemos, dice, apropiarnos de las bendiciones y hacer uso de ellas. O sea, el tener mucha información intelectual en nuestras vidas nos puede hacer crecer en cosas. Pero esto no es lo que te salva. Si tú sabes que hay un refugio, te salvará ir ¿a dónde? Al refugio. Si tú sabes que en medio del mar hay una gran tempestad y sabes que en un lugar hay calma, te salvará ir a ese lugar y hacer esa verdad tuya. Ser un hacedor de la palabra de Dios. No tan solo un oidor que oye la palabra y tan pronto se olvida de ella, ¿no? Charles Spurgeon decía que muchos se justifican con venir, dice, a la iglesia a oír la palabra, pero no hacen de esto para ellos una realidad. Necesitamos hacer real la palabra de Dios en nosotros, ¿no? Por eso me gusta mucho, ¿no?, cuando dice ahí, en esa parte de la armadura, la espada, ¿de qué dice? Del Espíritu. Porque no separa la palabra del Espíritu, va unido. Necesitamos que esto esté unido en nuestras vidas, que la palabra de Dios nos esté hablando y nos esté hablando por medio del Espíritu de Dios ya en nosotros. Eso es lo que realmente nos cambia, ¿no? Es como el hombre que está muy hambriento y decía Charles Spurgeon: me gustaría un día hacer resonar los platos de sus oídos, a ver si esto le alimentaría. No le alimentaría. O le daría ninguna cama a un hombre que tiene mucho sueño, le hablaría del sueño. Eso no le daría descanso.
O sea, la palabra de Dios siempre tiene que ver con ser un hacedor de la palabra de Dios, de recibirla y guardarla y ponerla por obra en nuestra vida, y entonces nos volveremos esos receptores, esos oidores, como bien dice la palabra de Dios, bienaventurados. El que oye, y bien le dijo en el ejemplo de las dos bases, el que oye y qué, y hace. Le compararé a un hombre entendido, que construyó su casa sobre la roca, vinieron la lluvia, vinieron los ríos, dieron con éxito, pero la casa que hizo no cayó, porque somos esos hacedores de la palabra de Dios, ¿no? Esto un poco en cuanto aquí a Santiago. Me gustaría ir ahora a Primera de Pedro, capítulo 2. Encontramos un texto también muy importante. Voy a leer un versículo aquí que me dejaba en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, dice, salvar vuestras almas. Está claro que la salvación de una persona, o como estos judíos que fueron compungidos por medio de la palabra de Dios, que fueron traspasados, que la palabra de Dios llegó a sus vidas y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, varones, arrepiéntanse de vuestros pecados, ¿no? Entonces, claramente la palabra de Dios es la que nos engendra, la palabra de Dios es la que nos hace nacer de nuevo, ¿no? Como bien nos dice aquí en este versículo, en el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece ¿para cuándo? Para siempre. Entonces la palabra de Dios es la que trae vida. Y es interesante porque de la misma manera que la palabra de Dios te engendra, de la misma manera, si es la que nos ha engendrado, de la misma manera nosotros debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Es como la madre que engendra a un hijo, la misma madre que hace, lo alimenta. Y esto es muy importante porque al final tiene que ver con ese deseo de ser alimentados de la palabra de Dios, como bien decía el salmista, ¿verdad? El Salmo 119, tus palabras son dulces como la miel. Hay un hambre, hay un deseo de la palabra de Dios. Pero a veces vemos que entre nosotros esto falta, ¿no? Falta este deseo, esta hambre de ser alimentados de la palabra de Dios, de venir a una reunión, a alimentarnos de la palabra de Dios, a ser nutridos por la palabra de Dios. Y bien lo dice aquí en este versículo, ¿no? Y fíjate, aquí habla de tres palabras que creo que son muy importantes en este capítulo de Pedro, Primera de Pedro 2:2. Nos dice así, desear, primera palabra. Una palabra muy importante que nos habla de tener este deseo de, no dice leer o memorizar o estudiar, aunque esto es importante, yo no le estoy quitando peso a esto, aquí nos está hablando de desear, de ese deseo. Claro que cuando uno desea la leche, luego ya desea profundizar, desea estudiar, desea leer, desea vivir alimentándose de la palabra. Nos dice desear, tener ese deseo. ¿Cómo qué? Nos dice. Como niños recién nacidos. Y cuando habla de niños recién nacidos, no simplemente está queriendo dar a ilustrar los niños recién nacidos en el sentido de que nosotros seamos niños espirituales, sino que los niños espirituales tienen este gran deseo del alimento de la leche de la madre. O sea, esa es la forma que el cristiano, el Hijo de Dios, debe de desear la palabra de Dios. Como un niño recién nacido, no como niños en cuanto a neófitos o personas que están recién convertidas, sino a personas que tienen este hambre de la palabra de Dios. Cuando un niño le salta la alarma y empieza la madre lo sabe. Lo único que calma, que sacia ese lloro es la leche espiritual, es la leche de la madre. No hay otra manera de que ese niño pueda ser saciado. Le puedes dar yo cuando tuve mis hijos eran pequeños, Daniel sobre todo, que era el más rebelde de pequeño, lloraba, yo le daba un muñeco, le daba un juguete, le daba de todo para que el niño se callara y no había forma de que el niño callara. Bueno, recuerdo de cuando él era pequeño que le acostaba, le tumbaba, se levantaba y le volvía a acostar y otra vez así durante muchas veces y llegó el momento que se quedó dormido sentado de la lucha que tenía contra mí, porque él deseaba la leche. Los niños desean. Ahora, la vida del cristiano tiene que haber este deseo, esa palabra desear, ¿verdad? Este verbo que tiene que ver con
un mandato imperativo, ¿verdad? Algo que nos está diciendo, desea, ten este deseo de la palabra de Dios, como los niños, que no fallan, que tienen sus horas, y a esas horas ellos desean la leche espiritual. Dice desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios no es adulterada, para que por ella crezcáis, dice, para salvación. Y luego, si es que habéis, otra palabra muy importante, que dice, gustado la benignidad del Señor. Entonces nos habla de dos palabras muy importantes, desead y gustad. Desead y gustad. Es algo muy importante, ¿verdad? En cuanto a esta ley que nos dice Santiago, esta ley perfecta. Y cuando está hablando ahí de esta ley perfecta, nos está hablando de este deseo de la palabra de Dios, de algo que nos ha sido puesto en nosotros, que ya no es una ley, como dijo Juan Bulla, dice, corre, decía así, no dice, corre. Y Juan leía y ordena que me des pies. Hay una noticia mejor, le dice a la ley, no dice, dame pies y manos para que pueda correr. Dice, y hay una mejor noticia que nos trae el Evangelio, que nos manda a volar y nos da, ¿qué? Alas. Porque la ley te dice, corre, pero no te da pies ni te da manos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento encontrábamos esto, había una ley, que esa ley era imposible que el hombre podría cumplirla. La ley nos enseñaba claramente que éramos hombres pecadores, pero ni nos daba pies ni nos daba manos. Pero en cambio hoy en día la gracia nos manda a volar y nos da, ¿qué? Nos da alas, nos da todo lo necesario. O Agustín de Hipona dijo también una frase que dice, concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras. O sea, Dios nos manda algo, pero ¿sabes qué hace? Nos concede lo que nos manda. Y esto es una obra de la gracia de Dios, por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Por medio de que deseamos la palabra de Dios, gustamos la palabra de Dios, y como bien dice el Salmo 119, vamos a ir un momentín a este Salmo rápido, dejamos aquí el dedo porque vamos a volver. Y leemos unos versículos rápidos porque este Salmo es muy grande y tiene mucho para enseñar, ¿no? Pero en el Salmo 119, versículo 16, por ejemplo, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Versículo 20, quebrantada está mi alma para desear, hay ese deseo, ¿verdad? Versículo 47 nos dice, me regocijaré en tus mandamientos. O sea, había un regocijo, ¿verdad? Decía el salmista. Este es un salmo, muchos teólogos le llaman que es un salmo acróstico. La palabra acróstico era un poema, era una poesía. Si tú te fijas, en este salmo encontramos 176 versículos, partidos en porciones de 22 versículos y siempre definidos por la letra del abecedario. Si tú ves en el encabezamiento, siempre hay una letra que posiblemente decimos, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el versículo 1, que dice Alefet, o luego dice Beth, ¿verdad? Y siempre hay 22 versículos y son por 8 letras del abecedario, un total de 176 versículos. Por eso dicen que es un salmo acróstico, que es un poema que nos está hablando claramente de los atributos de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios, el salmista deseaba en su vida, ¿no? Y como bien decíamos en el versículo, por ejemplo, 47, que hemos leído, me regocijaré en tus mandamientos, versículo 72, así todos los mejores, la ley de tu boca, Salmo 100, versículo 101, o el 103, cuán dulces son a mí tus palabras, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, lámparas a mis pies tus palabras, 105. Bueno, encontramos un montón de aquí, como vemos que el salmista gustaba la palabra de Dios. Y ese tiene que ser nuestro deseo, ¿verdad? Que vayamos a la palabra de Dios y tengamos como bien estamos diciendo, desear y gustar. Y ya se habéis gustado de la benignidad de Dios. Pero para que esto esté en nuestra vida, hay otra palabra muy importante, en 1 de Pedro capítulo 2, donde estábamos, volvemos allí, que nos lo dice en el versículo 1. Y en el versículo 1 nos dice algo muy importante para poder gustar
y poder desear la palabra de Dios es que tenemos que ¿qué? Desecharlo. Hay que desechar. Hay que desechar muchas cosas que a veces están en nuestras vidas que no nos dejan avanzar, o no nos dejan desear, o no nos dejan gustar la palabra de Dios, ¿no? Y como bien decíamos antes, la palabra de Dios al final ha sido la que nos ha engendrado y la que nos debe de alimentar, la que nos debe de ayudar a crecer por medio de desear la palabra de Dios. Pero para ello debemos de desechar, dice, malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas distracciones. O sea, todo esto tiene que ser desechado cuando realmente en nuestra vida esto es desechado, pues encontramos algo muy importante, que es ese deseo, ¿verdad? Y ese gustar de la palabra de Dios. El tiempo para leer la Biblia no se encuentra, se hace. Porque yo muchas veces la verdad que digo, bueno, tiempo para leer la Biblia, no encuentro, no hay tiempo. El tiempo se nos va, estamos en muchos placeres, en muchas cosas que estamos metidos, pero yo tengo que buscar, tengo que sacar un tiempo del medio del tiempo para dedicar mi vida a alimentarme de la palabra de Dios, a desear la palabra de Dios, a gustar de la palabra de Dios, para poder crecer, ¿verdad? Con nuestros niños, y que nuestra vida, pues Dios pueda traer este crecimiento, ¿verdad? Este crecimiento que viene por medio de la palabra del Espíritu. Y cuando hablamos de la palabra del Espíritu, hablamos de que no podemos separar la palabra del Espíritu, tienen que estar unidos para ser esos buenos hacedores de la palabra de Dios, para no convertirnos en hombres intelectuales y ser hombres espirituales, hombres que realmente tenemos un conocimiento de la palabra de Dios y somos hacedores de la palabra de Dios. Tenemos una manera de vivir desechando todas estas cosas, ¿no? La malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las distracciones. Tienen que ver con pecados relacionales, que nos relacionamos, ¿verdad? Hipocresía tiene que ver con relación, engaño tiene que ver con las otras personas, las envidias tienen que ver con el que está a tu lado, las distracciones que te distraes con cosas tienen que ver, todo tiene que ver con algo relacional, con una relación, ¿verdad? Con nuestros hermanos que están a nuestro lado y con Dios. Entonces, muy importante, hay mucho para poder hablar de la palabra de Dios. Tampoco yo quiero ser muy extenso ni muy largo, porque es verdad que podríamos hablar mucho de lo que nos está... Y Dios se manifiesta en su palabra, ¿verdad? Dios vemos claramente, y hay un versículo que sí me gustaría compartir con vosotros, que es en Hebreos capítulo 1. Para ya ir terminando, vamos a terminar ya pronto, Como bien os digo, hay mucho para poder hablar en cuanto a la doctrina de la palabra de Dios. Pero Dios siempre se manifiesta en su palabra. Él actúa en su palabra, Él se revela en su palabra, Él se da a conocer por medio de su palabra. Y fíjate cómo dice, ¿no? Ahora aquí en este versículo, capítulo 1, versículo, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos por los profetas, por los padres y por los profetas. En estos posteriores días Dios nos ha hablado, y es muy interesante, por el que dice el Hijo, el Verbo, el Logos. El Logos es el Verbo, es Juan 1, ¿no? A Juan 1, si iríamos a este prólogo del comienzo del Evangelio de Juan, encontramos al Verbo en acción, el Verbo con Dios, el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y vemos que este Verbo, esta acción, este Logos, que es la palabra, que es el Verbo, hoy en día Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Pero es muy interesante, porque fíjate cómo dice este versículo, ¿no? Dice, en estos posteriores días Dios nos ha hablado por el Hijo. Y me gusta la interlineal. En la interlineal, la palabra griega, dice, Dios nos ha hablado, y este es el idioma de Dios. Dios nos ha hablado en Hijo. O sea, Dios nos ha hablado en Hijo. Ahora yo digo, mi mujer es croata. Bueno, ahora es española, que ya tiene nacionalidad española. Pero es croata. ¿En qué hablan los croatas? Pregunto, sabéis contestarme, ¿eh? ¿En qué? ¿En qué habla uno que es inglés? ¿En qué habla? Es inglés. ¿En qué habla Dios? ¿Cuál es el idioma de Dios? En Hijo. Es muy interesante. Dios habla en Hijo. Dios nos ha hablado, nos habla por el Hijo. Porque el Hijo es el Verbo, el Hijo es la palabra. Dios nos ha hablado en el Hijo, es el idioma de Dios. Dios nos está hablando cada día por medio de su Hijo.
por medio de la palabra de Dios, por medio del verbo, por medio de la acción de Dios. Y qué bueno es escuchar la voz de Dios, por medio de su palabra. Dios actúa por medio de su palabra. Dios se revela en su palabra. Dios se da a conocer por medio de su palabra. En su palabra encontramos todo lo que tiene que ver con Dios, todos los atributos, lo que es Dios, y ha sido manifestado, ha sido revelado en el idioma de Dios que nos ha hablado en Hijo, por medio de su Hijo. Entonces, qué bueno y qué interesante es pues que tengamos este deseo, ¿verdad? La palabra de Dios no vuelve vacía, actúa y es enviada, por lo cual Dios la envía, que es el poder conocer a Dios, que Dios se pueda revelar en nuestras vidas, que seamos compungidos por la palabra de Dios. Hoy en día tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar, como dice, atentos como esa antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el lucero salga, ¿verdad?, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y necesitamos pues estar así, con esta actitud, atentos a la palabra de Dios, deseando la palabra de Dios, gustando la palabra de Dios y, como no, desechando muchas cosas que muchas veces hay alrededor nuestro, porque tenemos esta palabra profética más segura, la cual hacemos muy bien en estar atentos a ella. Y ser este buen receptor, ¿verdad? Ser este buen receptor que recibe la palabra de Dios, como bien estábamos diciendo, que oye y entiende, que oye, recibe y que retiene la palabra de Dios y que guarda, porque el que guarda la palabra de Dios no verá la muerte, que dice jamás. Entonces, bueno, me gustaría dejarlo ahí, no seguir más, tampoco para ser muy extenso ni muy largo. Leemos un solo versículo, 2 de Timoteo 3, 16, y ahí terminamos el segundo, la primera. Segunda de Timoteo 3:16. Porque toda la escritura dice que es inspirada por Dios, muy importante, útil, ¿para qué? Para enseñar, que es nuestro ayo, es el que nos enseña, es nuestro instructor, el que nos instruye, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el siguiente versículo, a fin de que el hombre de Dios sea, como dice, perfecto. Esta palabra ahí, perfecto, tiene que ver con un hombre cabal, un hombre enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es una obra que claramente hace el Verbo, y el Verbo es Cristo. El Verbo es Cristo, es el que actúa en nosotros, es el que nos ayuda, el que nos lleva. Es muy interesante, ¿no? El otro día estuve haciendo un programa sobre el prólogo del Evangelio de Juan, del capítulo 1, y encontramos muchos nombres que nos enriquecen: la luz del mundo, encontramos la luz, el Hijo de Dios, el Cristo, el Rey de Israel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, encontramos 7 nombres que tienen un tremendo peso, y sobre todo el verbo, ¿verdad? El logos es la palabra griega que quiere decir la palabra, el verbo que es realmente la acción, que, como bien hemos dicho, Dios nos ha hablado muchas veces por los padres, por los profetas, que somos los voceros de Dios, que todavía continúan entre nosotros, y no me malinterpretes, personas que están hablando la palabra de Dios, que están compartiendo la palabra de Dios, que son esos heraldos, esos mensajeros que llevan una palabra de Dios, no la palabra de ellos, no la palabra de un heraldo. Era una persona que siempre llevaba un mensaje que había sido recibido por el rey para poder llevar a otro lugar. Y nosotros somos heraldos, llevamos el mensaje de Dios, no el mensaje nuestro propio, sino el mensaje de la palabra de Dios, que es la que puede cambiar el qué, las vidas, las almas, porque es la palabra y la palabra del Espíritu. Por eso tenemos que estar con ese apresto, ¿verdad? Listos siempre para presentar defensa, el apresto del Evangelio, ¿verdad? Con el calzado puesto para presentar defensa del Evangelio, para tener una buena apología, y para ello debes de desear la palabra de Dios, debes de estudiar, debes de profundizar en la palabra de Dios. Tiene que ser como ese niño que desea la leche espiritual. Y si Dios quiere, más adelante otro día hablaremos de la fe. ¿Cuándo? Sí, no lo sé, pero muy importante, ¿verdad? Moisés se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Eso es imposible. No me digas cómo es. La única forma que tú puedes ver a algo invisible es por medio de la fe. Porque con los ojos vemos lo visible, con la fe vemos lo invisible. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace ver al invisible. Nos hace ver al invisible. Por medio de que la palabra de Dios nos habla de quién, de Dios. Amén. Amén.
Pues muchas gracias, la verdad, desde mi corazón, el corazón de mi familia, os damos mil gracias por invitarnos a poder compartir con vosotros y pasar un tiempo juntos. La verdad, yo siempre que estoy con Paco y Juan, y son muchos recuerdos de batallas, de tiempos vividos, tiempos buenos, no vamos a decir tiempos malos, no tan buenos, pero hemos sido hombres de guerra, hemos confiado, hemos seguido adelante y hasta aquí nos ayuda el Señor y nos seguirá ayudando, ¿verdad? Vosotros, en el 4º aniversario de la Iglesia, una bendición también poder estar aquí con vosotros y poder ser partícipes de Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza. Y la verdad que, bueno, pues como siempre uno viene buscando decir, bueno, pues ya qué voy a compartir, y al final el que uno sale enriquecido siempre es uno mismo, ¿verdad? Porque Dios te enriquece por medio de la palabra de Dios. Y que podáis desear, que tengáis este deseo, ¿verdad? De desear la palabra de Dios, de gustar la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea un gusto leer la Biblia, sea leer la palabra de Dios. Es muy importante, bienaventurado ¿quién? El que lee y el que oye las palabras de esas profecías y las guarda. Y que seremos esos oidores bienaventurados. Dios te diga, bienaventurado, pasa y alégrate, ¿verdad? Serás un hombre bienaventurado, porque has guardado la palabra de Dios, has gustado la palabra de Dios. Y cómo no, has desechado muchas cosas que tenemos que desechar, como bien dice Pedro, ¿verdad? A veces entre medio de nosotros, ¿no? Nada, gracias y podemos acabar orando, dándole gracias a Dios, como no, por este aniversario, por 4 años, ¿verdad?, de la Iglesia aquí en Zaragoza, entre vosotros, que la verdad tenéis un gran privilegio poder estar aquí en la ciudad, gente que viene a escuchar la palabra de Dios. Hay que agarrarse fuertemente, ¿verdad?, a esa roca y continuar, y como bien hemos estado compartiendo estos días, revístete de toda la armadura que Dios te da, y vas a poder resistir el llamado. Dios te lo ha dado todo lo ha puesto en tu alcance, solamente lo tienes que tomar y revestir, y poder resistir al llamado. ¿Y cómo no tenemos la palabra de Dios? La palabra del Espíritu. Vuelvo a reiterar, muchas veces he leído este versículo, pero nunca me he parado a pensar, palabra y espíritu, dos cosas unidas, ¿verdad?, que me da un tremendo peso a la palabra de Dios. Ese es el verbo, ese logos, una acción en nuestras vidas. Que Dios nos lo ha dado a nosotros para nuestro beneficio, por eso debemos de ir y predicar. Y como dijeron aquellos judíos, si has recibido la palabra de Dios, tienes que hacerte esta pregunta: ¿qué haremos? Pues arrepiéntete y acepta a Cristo, que es lo mejor que te puede suceder. Amén. Pues Señor, gracias Dios, gracias. Gracias por tu obra, Señor, en medio de nosotros, Señor. Muchas gracias por el aniversario de la Iglesia, Señor Dios, por estos 4 años que tú has... Es tu columna, tu baluarte, Señor Dios. Y el Hades no ha prevalecido sobre ella, Señor Dios. Lo entendemos claramente en nuestras vidas, que es tu obra en nosotros. Señor, gracias que un día nos predicaron el Evangelio. Señor, tu palabra llegó como ese martillo quebrantando la roca, la despedazó. Señor, y dijimos: Señor, te necesitamos. Como dijo el salmista, Señor, hoy, socórrenos, Dios, socórrenos. Hay una gran necesidad en nuestras vidas, en nuestras almas, de como un día nos socorriste, nos sigas socorriendo hoy en medio de la dificultad, Señor Dios. Señor, gracias por todos los miembros de la Iglesia de aquí, Señor Dios. Que tú sigas bendiciendo, que sigas trayendo palabras, Señor Dios. Señor, gracias por usarnos, por ser esos heraldos, esos pregoneros, esos voceros, Señor Dios, que podemos llevar el Evangelio, pero sabemos que al final es el poder del Evangelio lo que actúa, lo que quebranta, lo que transforma. Señor, nosotros hoy tenemos esas ganas de desear la palabra de Dios. Señor, de gustar de la palabra de Dios. Y cómo no, de desechar. Y que hoy nos podamos ir de aquí con esa ley perfecta. Esa ley que es pura, que es santa, que convierte el alma, Señor, que cambia las vidas, que cambia los corazones. Entendemos que por medio de la palabra un día fuimos regenerados, fuimos transformados, fuimos cambiados, y ahora la misma palabra es la que nos alimenta, la que nos hace estar vivos. Señor, muchas gracias, Dios, por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que penetra hasta partir del alma, las coyunturas, los tuétanos, que desciende los pensamientos, las intenciones, y lo saca todo en claro, Señor Dios. Es esa sonda que penetra hasta lo más profundo de nuestro alma, de nuestro corazón.
donde está el centro del hombre es el corazón. Es donde sale todo, por eso necesita ser cambiado, ser quitado ese corazón de piedra y ser puesto un corazón de carne. Señor, haz tu obra en medio de los tiempos, Señor Dios. Que más gente se pueda seguir uniendo a tu cuerpo, a tu iglesia, Señor Dios. Señor, y muchas gracias por mis hermanos, por la bendición de poder haber estado con ellos y seguir lo que queda el día, Señor Dios, y gracias, Dios, gracias por tu gran riqueza que traes a nuestras vidas. Te pedimos por nuestros jóvenes también, Señor Dios, que tú, con tu gran misericordia, como un día nos alcanzaste a nosotros, Señor, alcánzalos, Dios, alcánzalos. Quebranta sus vidas, quebranta sus corazones, Señor Dios. Y que ese pan de lágrimas se pueda convertir en ese gozo, en esa alegría que tú traes a nuestras vidas. Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bye.